Los misterios de la Torre de Babel. Entre el Tigris y el Éufrates, donde los hombres aprendieron a domesticar el barro y a nombrar el tiempo, se extiende la llanura de Sinar. Allí, después de antiguas migraciones que las tradiciones colocan en los albores del mundo, germinó una idea tan alta como el horizonte: levantar una ciudad y una torre cuya cima rozara el cielo. El secreto de la llanura era humilde: ladrillo cocido y betún. Donde faltaba piedra, el hombre hizo de la tierra su piedra. En los márgenes del Éufrates, cerca de brotes de asfalto natural, el betún unía los ladrillos como juramento. Así nacía la arquitectura de Mesopotamia, una técnica paciente que convertía el barro en eternidad. Desde el cuarto milenio antes de Cristo, la llanura vivió la revolución urbana. Uruk, Eridu, Lagash. Con ellas llegaron escribas, sacerdotes y administradores. No era solo un cambio de tamaño, era una nueva manera de organizar la vida. La ciudad se volvió calendario, almacén y santuario. La memoria más antigua habla de un pueblo de una sola lengua y unas mismas palabras. En la llanura, la comunicación era puente y empuje. Cuando no hay fronteras en la voz, la obra parece no tener límites. La voluntad colectiva se convirtió en programa. La torre no era solo altura, era identidad, permanencia, desafío. Las torres mesopotámicas, las que luego serían llamadas Zikkurat, nacían como montañas domesticadas. Escalonadas con terrazas ascendentes, eran escaleras cósmicas. La orientación no era capricho. El cielo dictaba la geometría y la ciudad escuchaba. Siglos más tarde, en la misma llanura, una torre sería recordada con un nombre que aún estremece: Etemenanki, casa del fundamento del cielo y la tierra. Algunos reyes babilonios del siglo VI a.C. juraron reconstruirla más alta que las nubes. Pero la leyenda de una torre primera, la que quería alcanzar el cielo, late mucho antes como un arquetipo de orgullo y de anhelo. La torre unía religión, economía y poder. El proyecto atraía tributos, convocaba manos, domesticaba la jornada. Hacer ciudad era también hacerse de un nombre, y un nombre era una muralla contra el olvido. En los talleres nació la escritura cuneiforme, primero para contar granos, luego para escribir mitos. La torre se levantaba con ladrillos visibles y compactos inscritos en arcilla. Nada grande sostiene su altura sin un sistema que reparta pan y sentido. La llanura no era un mundo cerrado. El sueño de altura chupaba recursos de lejos: madera para andamios, metales para herramientas, brea para sellar la lluvia. Cada ladrillo condensaba rutas, estepas y montañas que la ciudad nunca vería. La obra crecía capa sobre capa. El ascenso ya no era una metáfora. Hombres se hacían pequeños desde arriba y la llanura parecía plegarse como mapa. El corazón humano aprendía un nuevo latido: el pulso de la vertical. En la mente antigua, el mundo era una casa de pisos. Abajo, los ríos. Arriba, los dioses. La torre, entonces, era una escalera para cortar distancias. En Babil, cuyo nombre resonaría como puerta de Dios, la fe se mezclaba con el orgullo como dos hilos de una misma cuerda. Tradiciones posteriores hablarán de un fundador llamado Nimrod, un rey cazador que levantó ciudades en la llanura. No sabemos si fue un nombre o un símbolo, pero su sombra recorre la obra como si la dureza del ladrillo necesitara también la dureza de un brazo. Cuando todos comprenden la misma voz, la productividad se parece a la música. Ritmo, repetición, crescendo. La torre prosperaba porque las palabras eran una sola cuerda tensada hacia arriba. Al principio fue un juego de errores, un ligero desajuste, un malentendido trivial, como si el viento de repente confundiera los sonidos y los llevara a otro oído con otra intención. Nadie lo llama todavía presagio, pero en los ojos de algunos hay una inquietud nueva. ¿Hasta dónde llega una ciudad cuando decide tocar el cielo? ¿Cuándo el deseo de encuentro se vuelve desafío? La escritura registra propósitos, el cielo motivos. La cumbre huele a resina y a triunfo. Hay risas contenidas, promesas de inauguración. Nadie lo dice en voz alta, pero una frase flota: lo hemos logrado. La memoria más antigua susurra que entonces el Altísimo descendió para mirar la ciudad y la torre que los hombres levantaban. En esa mirada cabían la admiración por la audacia y la gravedad de la advertencia. A partir de esa noche, algo en la lengua se quebraría. La torre, aún en pie, iba a descubrir que su mayor cimiento no eran los ladrillos, sino las palabras que estaban a punto de fracturarse. Tras la jornada de celebración, el alba llega con desconcierto. Los hombres toman sus herramientas, pero las órdenes suenan extrañas, como si las palabras hubieran cambiado de piel en la oscuridad. Nadie sabe cuándo comenzó. Tal vez fue un solo error,
un eco mal recibido. Pero pronto se multiplicaron los malentendidos, como una grieta que corre veloz por un muro. Lo que antes era un río único se fragmentó en 1000 arroyos. La lengua, ese lazo invisible, comenzó a dividirse en sonidos irreconocibles. Y cada voz, en lugar de acercar, ahora separaba. El desconcierto no fue solo lingüístico. La torre, como organismo vivo, empezó a resentir el caos. Andamios mal ajustados, materiales confundidos, ritmos rotos. El orgullo de la unidad se volvió la fragilidad del desorden. Donde la palabra se corta, la violencia ocupa su lugar. Los obreros, incapaces de entenderse, comenzaron a desconfiar. El otro, antes hermano, se convirtió en extranjero en un solo amanecer. Ni siquiera la plegaria resistió. Los dioses parecían hablar lenguas distintas. Lo que había sido un canto coral se disolvió en una cacofonía de murmullos rotos. El poder depende de ser entendido. El líder, que había levantado su voz como faro, se convirtió en sombra. La autoridad se desplomó como un muro sin cimiento. La confusión parió la dispersión. Lo que fue ciudad en germen se transformó en diáspora. Cada grupo buscó tierras donde su palabra tuviera eco, donde el hermano volviera hacia él a ser hermano. No hubo derrumbe total, ni fuego, ni guerra. Hubo algo más radical: abandono. La torre, inconclusa, se convirtió en monumento a la fragilidad del sueño humano. En esa confusión nació la pluralidad. Las lenguas que hoy recorren el mundo, duras, suaves, melódicas o ásperas, son herederas de aquel quiebre. El mundo se volvió un mosaico irrepetible. Cada pueblo llevó consigo una interpretación. Y así, el mito se esparció como las propias lenguas. Múltiple, diverso, imposible de reducir a una sola voz. El mito no enterró la torre, la resucitó. Lo que la obra física no logró, lo consiguió la narración. Permanecer por milenios como advertencia y como enigma. En casi todas las civilizaciones, la humanidad levantó montañas artificiales para tocar el cielo. El eco de la Torre de Babel resonó más allá de Mesopotamia. Quizá porque la vertical es el sueño eterno del hombre, llegar más alto de lo que su cuerpo permite. La torre abandonada no fue solo ruina, fue semilla de sospecha. La humanidad nunca abandonó del todo el deseo de elevarse, aunque temiera la consecuencia. Lo que era un solo pueblo se volvió pueblos. Lo que era un solo nombre se convirtió en cientos. La confusión de lenguas fue también el nacimiento de las naciones. Babel no desapareció. Vive en cada incomprensión, en cada traducción imposible, en cada intento de comunicación truncada. La torre quedó inconclusa, pero su misterio siguió ascendiendo en la mente humana. ¿Fue aquel un intento de reedificar la misma torre? ¿O el eco eterno de un sueño que la humanidad jamás abandonó? Siglos después de la confusión de lenguas, un rey poderoso decidió levantar de nuevo la escalera hacia el cielo. Su nombre era Nabucodonosor II, y su proyecto se llamaba Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y la tierra. Nabucodonosor soñaba con eternidad. La torre debía alcanzar los 90 metros de altura, dividida en 7 niveles, coronada por un templo consagrado al dios Marduk. No era solo arquitectura, era propaganda, devoción y poder. Babilonia era entonces la encrucijada de Oriente. Comerciantes de Media, Persia, Egipto y Fenicia se reunían en sus plazas. Las lenguas se mezclaban como un eco tardío del mito de Babel. Y en el centro, la torre se levantaba como un símbolo de dominación. Construir Etemenanki requería ciencia y fe. Andamios gigantes, hornos encendidos día y noche, miles de obreros. Todo bajo la obsesión del rey, que vigilaba cada etapa como si su alma dependiera de ello. La torre no era solo una obra de piedra y barro. Era un axis mundi, el punto donde los dioses descendían y los hombres ascendían. Cada ladrillo, una súplica. Cada escalón, un acercamiento al cielo. Mientras los muros se elevaban, también lo hacía la tensión. ¿Era Etemenanki una bendición para Babilonia o una nueva repetición del error de Babel? Babilonia era el faro del mundo antiguo. La torre, en el centro, parecía sostener la bóveda celeste. Viajeros de tierras lejanas narraban su magnificencia como si describieran un prodigio divino. En esas palabras resonaba el mismo eco del mito, el deseo humano de alcanzar el cielo y dejar huella eterna. El esplendor se construía sobre espaldas desgastadas. El sacrificio humano alimentaba el proyecto, y el resentimiento, invisible pero latente, crecía en las calles. La propaganda de Nabucodonosor transformaba la torre en mito vivo. Lo que era un edificio se volvió símbolo de lo inconmensurable. Ningún sueño es inmune a la fragilidad.
El coloso, aún inconcluso, empezaba a mostrar señales de desgaste, pero el rey, obsesionado, ordenó seguir sin detenerse. Entre los muros resonaba la memoria de Babel como un fantasma que no dejaba de advertir. En esos días, prisioneros hebreos vivían en Babilonia. Algunos, como Daniel, veían en la torre no solo un prodigio, sino una amenaza, el símbolo del hombre que se cree Dios. Etemenanki parecía tocar las nubes. Desde la distancia parecía una escalera suspendida en el aire. Era el orgullo máximo de Babilonia, y quizá su condena. La torre que debía desafiar al cielo era vulnerable a lo más sencillo, la lluvia. El tiempo mismo se alió con la fragilidad. ¿Podría Etemenanki resistir al paso de los años? ¿O sería la repetición inevitable del destino de Babel? A mediados del siglo VI a.C., Babilonia alcanzaba el cenit de su gloria. Pero bajo el brillo de su oro se escondía la fragilidad de su orgullo. Los rituales eran diarios. Cada censo era una procesión hacia el cielo. Para los babilonios la torre no era solo piedra, era el vínculo vivo con lo divino. La ambición de Nabucodonosor quedó registrada en tablillas que aún hoy sobreviven. En ellas se proclamaba como constructor inmortal, destinado a ser recordado por los siglos. La torre exigía tributos sin fin. La gloria de unos pocos era el sacrificio de muchos. Babilonia resplandecía, pero su pueblo comenzaba a resentirse. Los augurios no eran favorables. Señales oscuras se repetían, pero nadie se atrevía a detener el proyecto. El miedo al rey y la obsesión por alcanzar el cielo silenciaban cualquier advertencia. En los márgenes del imperio, voces extranjeras anunciaban la ruina. Nadie las escuchaba, pero el eco de esas palabras quedaría grabado en la memoria de los pueblos. Sus palabras, registradas en antiguos relatos, mostraban la culminación de su soberbia. El mismo hombre que levantó torres hacia el cielo fue reducido a la condición más baja. El orgullo tuvo su primera grieta. La torre, tan sólida en apariencia, se revelaba vulnerable. No era el cielo quien la derribaba aún, sino el paso del tiempo y el desgaste humano. Los cronistas extranjeros la describieron como prodigio y ruina al mismo tiempo. Una maravilla incompleta, un sueño condenado. Lo que debía ser eterno comenzó a desmoronarse en apenas unas décadas. El coloso de ladrillos fue quedando a medio construir, corroído por el tiempo. La torre que debía unir cielo y tierra se convirtió en ruina, pero su misterio no desaparecería. En los siglos por venir seguiría inspirando temores y leyendas. En Oriente un nuevo poder se levanta. Ciro de Persia. Pronto Babilonia conocería el fin de su gloria. ¿Qué destino aguardaba entonces a la torre que había querido tocar el cielo? Era el año 539 a.C. Babilonia, segura de sus murallas, ignoraba que la amenaza ya respiraba en sus puertas. El rey de Persia había tejido alianzas y conquistado naciones. Solo quedaba Babilonia, el corazón de Mesopotamia, como último desafío. Para los cautivos hebreos, el avance persa no era guerra, sino cumplimiento de una promesa divina. Los babilonios creían que ninguna fuerza podía atravesar esas murallas, pero su enemigo no atacaría con fuerza, sino con astucia. Aquella noche, en pleno banquete, apareció una mano misteriosa escribiendo en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado has sido en la balanza, y tu reino ha sido hallado falto. Con el agua descendiendo, los persas entraron caminando por el lecho del río, pasando bajo las murallas que los babilonios creían inviolables. En una sola noche, sin gran batalla, Babilonia fue tomada. Su caída fue tan repentina como habían anunciado los profetas. Así terminó la ciudad que soñaba ser eterna. Su caída no solo fue política, fue un golpe al orgullo de quienes quisieron desafiar al cielo. Los hebreos recibieron permiso para regresar a Jerusalén. Para ellos, la caída de Babilonia fue liberación y esperanza. La obra que debía unir al hombre con los dioses quedó abandonada. Ya no era un símbolo de poder, sino de derrota. Piedra por piedra, ladrillo por ladrillo, la torre se desangraba. Su grandeza se convirtió en cantera para nuevas ciudades. La torre de Babel ya no era poder ni orgullo, era enigma y advertencia. No hubo trueno ni relámpago. Fue algo más sutil, pero más devastador. Las lenguas, hasta entonces una, comenzaron a bifurcarse. Al inicio parecía un simple error, pero pronto los malentendidos se multiplicaron como grietas en un muro mal cosido. La unidad sonora se resquebrajó en 1000 ecos distintos. Lo que antes era puente, ahora era muro invisible. El otro, de pronto, ya no era hermano, sino extranjero. La confusión no fue solo lingüística, fue práctica, física, letal. La torre comenzó a devorarse a sí misma.
Cuando la palabra deja de unir, el puño la reemplaza. La violencia se convirtió en el lenguaje universal. Ni siquiera el culto sobrevivió. Los dioses parecían haber roto sus propios cantos. Lo sagrado se fragmentó en ruido. El poder depende de ser entendido. Al perder su lengua común, el líder perdió también su autoridad. Lo que era un solo pueblo se convirtió en muchos. La diáspora había comenzado. La humanidad se partió en pedazos. La torre no fue destruida por mano alguna. Fue la incomunicación la que la mató, y ese silencio roto pesó más que 1000 terremotos. Así nacieron las naciones, no por guerras, sino por palabras fragmentadas. Cada lengua fue semilla de un nuevo pueblo. El relato de la torre se convirtió en mito. No era solo historia, era advertencia. Desde aquel día, cada palabra pronunciada en cada lengua es testimonio de la confusión de Babel. Un recuerdo de que el hombre, en su soberbia, fue detenido no por armas, sino por sí mismo. ¿Podría el sueño de Babel resurgir? ¿O está condenado a repetirse como un ciclo eterno de orgullo y ruina? La historia de Babel no quedó encerrada en Mesopotamia. Como un eco que viaja por los siglos, reaparece en culturas distintas, vestida con nuevos nombres. Mucho antes de la redacción bíblica, ya los sumerios recordaban un pasado de unidad lingüística roto por decisión divina. Los griegos también imaginaron hombres intentando escalar al cielo. Y como en Babel, los dioses respondieron con furia. La coincidencia es inquietante. Culturas separadas por océanos conservaban relatos semejantes. ¿Memoria común? ¿O eco de un evento arquetípico grabado en la mente humana? Una vez más el mismo patrón. Soberbia, construcción, ruptura. Para algunos, Babel fue más que ladrillos y arcilla. Fue rebelión teológica, un intento de reemplazar lo divino con lo humano. En la tradición cristiana, Babel y Pentecostés son opuestos. Donde Babel dividió lenguas, Pentecostés las unió en el mensaje del Evangelio. Incluso en el Islam, la historia resuena como símbolo del límite humano frente al poder divino. Babel no fue solo un mito, fue tentación recurrente. Cada imperio intentó levantar su propia versión, como si el hombre no pudiera resistir el eco de aquella primera ambición. El relato sobrevivió a los siglos como advertencia y como leyenda, transmitida en iglesias, plazas y hogares. En el Renacimiento, Babel se transformó en símbolo de la arrogancia humana y de la ambición sin medida. Arte y teología se unieron en una misma imagen. ¿Fue Babel un hecho histórico o un mito universal? Sea como sea, su eco sigue vivo. Cada torre que levantamos parece repetir la misma pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre sin romperse? El mito de Babel no murió en el pasado. Se renueva en cada siglo, en cada intento de alcanzar el cielo con nuestras propias manos. Miles de años después, la arena aún guardaba las huellas de Babel. En el siglo XIX, exploradores europeos hallaron restos que identificaron como Etemenanki, la gran torre babilónica. No era solo mito. Las tablillas confirmaban la existencia de una construcción inmensa en el corazón de la antigua Babilonia. Ya en la antigüedad, el padre de la historia habló de una estructura colosal. Pero su relato mezclaba realidad y leyenda, dejando abierta la duda. Para los eruditos del Renacimiento, Babel era símbolo de unidad perdida, pero también inspiración para nuevas arquitecturas que buscaban tocar el cielo. El mito se reencarnó en rascacielos. La humanidad una vez más desafió a las alturas, esta vez no con ladrillos de arcilla, sino con acero y concreto. Hoy la torre ya no es de piedra ni de hierro, es digital. Internet, la red que conecta a todas las lenguas, es Babel reimaginada. Un intento de unir al mundo en una sola voz. Pero incluso en la torre digital, la confusión reina. Las palabras vuelan más rápido que nunca, pero la comprensión mutua sigue fragmentada. Los científicos ven en Babel no un hecho literal, sino metáfora de un proceso real, la diversificación del lenguaje humano desde un origen compartido. Algunos arqueólogos creen que gran parte de Etemenanki sigue bajo la tierra, esperando revelar cuánto mito y cuánta historia se entrelazan en Babel. Babel es más que una ruina, es un símbolo eterno de la ambición humana, un recordatorio de que cada vez que intentamos unirnos bajo un solo proyecto global, resuena el eco de aquella torre perdida. Los ladrillos de Babel están esparcidos en la historia, pero el sueño persiste. ¿Es la unidad un regalo imposible para el hombre? ¿O un destino que siempre se nos escapa de las manos?